Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es tiempo de revivir una vieja sección en el canal, una que hace ya casi un año que no le hago un video. Es más, cuando subía videos de esa sección tenía menos de 200 suscriptores, ahora son 15.000, es increíble, así que creo que es tiempo de retomar con lo que algún día empecé. Estoy hablando de contar el pasado de algunos equipos que aparecieron en la escena mundial en las últimas décadas. Ya hice videos hablando del pasado humilde del PSG, del City y del Chelsea. Después de concluir este último, pensé en abandonar la serie y dejarlo como una trilogía. Sin embargo, a medida que se fueron sumando más suscriptores, me empezaron a pedir otras ideas para la sección. Así que hoy les traigo un video hablando de cómo era el Leicester City antes del título de la temporada 15-16 de la Premier League, antes que lograr una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol mundial. Sé que muchos estaban esperando el regreso de esta sección, así que sin más que decir, comencemos con la historia. Como la gran mayoría de los equipos británicos, el Leicester se fundó a finales del siglo XIX, más precisamente el 1 de enero de 1884, bajo el nombre de Leicester Fosse. 6 años más tarde, en 1890, se inscribió en la Football Association. Comenzó compitiendo en categorías de ascenso, hasta que en 1907 jugó por primera vez en la First Division, donde se mantuvo solo una temporada. Tras problemas financieros en la década de 1910, en 1927 volvería a participar de la Primera División, y un año más tarde terminaría como subcampeón de esta misma detrás del Sheffield Wednesday. Una de las figuras de estos años fue el delantero Arthur Chandler, quien hasta el día de hoy sigue siendo el máximo goleador en la historia del equipo. Chandler marcó un total de 273 goles. En 1935, el equipo descendería a Segunda División, donde volvería 2 años más tarde, pero en 1939 volvería a bajar a Segunda. Luego llegaría la Segunda Guerra Mundial y con ello la cancelación de las competencias por varios años. Una vez retomado todo, el Leicester volvería a la acción. Y en 1949 llegaría por primera vez a una final de FA Cup, aunque la perdería frente al Wolverhampton. Durante la primera mitad de los 50, el club militó en la segunda división, y recién en 1957 se produciría el regreso a la máxima categoría. Los zorros permanecerían en ella hasta 1969. Ese periodo de 12 años consecutivos en primera división sigue siendo el más largo hasta la fecha. Vamos a ver si en un futuro pueden superar esta marca. Antes de conseguir el éxito que todos conocemos, la década del 60 había sido la más importante para el club, ya que en esos tiempos llegó a 4 finales en el ámbito doméstico. Perdió 3 de ellas, las FA Cup del 61, 63 y 69, pero ganó la Copa de la Liga en el 64, siendo el primer título de su historia. También durante esta década, los zorros jugaron su primera Copa Internacional, la Recopa de Europa de 1962, aunque serían derrotados en la primera ronda por el Atlético de Madrid. Tras el descenso en 1969, el club retornó rápidamente a la máxima categoría en el 71. Ese año además ganó su segundo título, el Community Shield. En 1978 surgiría de su cantera uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol inglés, Gary Lineker, quien fuera goleador del Mundial de México 86. Durante este tiempo, el Leicester empezó a ser un equipo ascensor, subía y bajaba de categoría constantemente. Bajó en el 78, subió en el 80, bajó en el 81, subió en el 83, bajó en el 87, así hasta volver a ascender en 1994. Para ese entonces se había creado la Premier League como máxima categoría del fútbol inglés. Sin embargo, la alegría duraría solamente un año, ya que volvería a descender, para después volver a subir en 1996. Esta vez los zorros se mantendrían por 8 años en la Premier, y en ese periodo lograrían 2 títulos, las Copas de la Liga del 97 y del 2000. Tras su descenso a segunda en 2004, empezaría uno de los momentos más oscuros para el club, a punto tal que en 2008 bajaría un escalón más, siendo relegado a la League One, la primera vez en la historia que el Leicester no estaría entre las 2 categorías más altas del fútbol inglés. La 2008-2009 sería su primera y única temporada en la tercera división, ya que ascendería tras ganar el campeonato de forma contundente. Con el equipo de vuelta en segunda, era hora de comenzar la reconstrucción. En 2010 se produciría un momento importantísimo para el club, ya que sería vendido al grupo King Power, la empresa tailandesa que administra el equipo hasta el día de hoy, siendo su llegada un factor clave para lo que vendría después. Bajo sus nuevos dueños, el equipo tardaría un poco en dar sus frutos, ya que tras 4 años sin poder ascender, finalmente lo lograrían en la temporada 13-14, ganando la Championship con 102 puntos. Ya en la Premier League, en la 14-15, las cosas no comenzarían nada bien. El equipo entraría en puestos de zona roja y para la fecha 29 estaban en el último lugar. El descenso parecía asegurado. Sin embargo, de forma increíble, el Leicester ganó 7 de sus últimos 9 partidos, logrando salvarse milagrosamente. Estas victorias serían solo el comienzo de lo que vendría después. En julio de 2015 se contrató a Claudio Ranieri como entrenador, y con ello llegaría la temporada histórica que todos conocemos, la del increíble título de la temporada 15-16.
logrando una hazaña única en la historia del fútbol. Notables jugadores aparecieron en aquella campaña, como el goleador Jamie Vardy, que tan solo 4 años atrás estaba jugando en quinta división. Riyad Mahrez, N'Golo Kanté, Kasper Schmeichel, entre otros, serían figuras en aquel año, que sirvió para que muchos pegaran el salto a equipos con más renombre. Jugó la Champions League por primera vez en la edición de 2016-17, donde lograría una destacada actuación, llegando a cuartos de final, perdiendo con el Atlético Madrid de Simeone. A partir de allí, el Leicester se posicionó como uno de los clubes top de la Premier. Las buenas campañas continuaron hasta el día de hoy, con el equipo ya totalmente consolidado. Bien amigos, esa fue la historia del pasado humilde y poco conocido del Leicester City. ¿Qué opinan de ella? ¿Y qué les sorprendió más? Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse activando la campanita de notificación y síganme en Twitter en @futboqueando. Ahora sí amigos, yo me despido. Les saludo Futboqueando y hasta la próxima.